Yo voy Buenas, mis amados, que tuvimos ahí unos problemas para iniciar. Pero bueno, aquí estamos. Bendito sea el Señor, que ya estamos en el aire. La semana pasada estuvimos hablando la combinación entre la puerta y el atrio exterior para poder ir al atrio interior. Me dio sed sin haber hablado, luchando para que el programa arrancara. Así son los programas en vivo. Y estamos tocando unos puntos que son muy importantes, porque si nosotros aprendemos cómo era que se movían los sacerdotes en el tabernáculo, y sabemos que ahora ese mismo templo está hecho por las manos de Dios dentro de nosotros, pues nos quedará fácil oficiar para el Señor. Y estábamos mirando de cómo hay versículos que se han hecho por tiempos, y de ahí se ha desprendido de que haya una iglesia que esté pensando en arrebatar con violencia las almas de las manos del diablo. Y entonces se vino conjugando con esto, en donde todos los proyectos de la iglesia son agresivos, de conquista. Y yo no dejo de desconocer que la obra tiene que tener la pasión por alcanzar. Pero una cosa es que nosotros conquistemos en Él, y otra cosa es que nosotros tratemos de conquistar. Porque cuando se viene esta competencia por a ver quién tiene más, quién alcanza más, quién logra más, entonces ya se pierde la visión de la puerta. Porque recuerda que en la puerta, en todo tiempo del hombre, ¿ya? Y basado en todo el razonamiento que el hombre pueda tener, la puerta se mueve, la puerta permite el acceso a las cosas del reino de Dios en nosotros. Y pues en este lugar era en el tabernáculo, las cosas que se lograban por aquellos que iban a ofrecer por sus pecados, por sus faltas, por las bendiciones que habían recibido, basado en creer que Dios aceptaba y que Dios iba a hacer después de que aceptara. Esa era la esperanza de ellos, y estaba basada en el amor que Dios le tenía a ellos como pueblo. Ahí venía la justificación. Entonces eso continúa hasta hoy. Te nombraba que si tú vas a 1 Corintios 13, te vas a dar cuenta que los tres pilares individuales de la puerta, la fe, la esperanza y el amor, están anunciados por el apóstol Pablo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que una iglesia se ha endurecido en su conciencia por la conquista, por el logro, y en este tiempo del remesón del Señor, porque una vez que sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, y la gracia es de Dios. Los tres pilares que mueven el evangelio, la fe, la esperanza y el amor, es una fe porque es cada cosa que Dios dice tiene poder. Cada palabra de fe tiene orden para realizar lo que Dios colocó dentro de ella. Esa es la esperanza que tenemos. Pero no es que nosotros lo vayamos a hacer o lo vayamos a conquistar. Es que la fe que nos dieron, ella es la que conquista y nos da la esperanza de que lo vamos a alcanzar por saber cuánto Dios nos ama. Cuando se pierde esa visión, entonces comenzamos a querer arrebatar el reino de Dios, y ya explicamos la semana pasada que qué lejos está eso de la realidad. Y quedamos en que no será más vale
que tenemos dentro de nosotros una batalla con esos tres pilares, con la fe, la esperanza y el amor de Dios en nosotros, que habla el Espíritu Santo en Romanos 5, 5 y 6, que ha sido derramado por Él en nuestros corazones. Mira de en dónde quedamos. Yo tengo aquí en mis notas: ¿no será más bien que tengo una lucha dentro de mí porque me dejo robar la palabra de fe por el enemigo? Las persecuciones o preocupaciones de este mundo y me la deja sin buena raíz la palabra, no la deja tomar fuerza y menos tener esperanza de alcanzar el fruto. Porque sé que debemos de ir a recoger un fruto que ya está listo. Al tiempo también el Señor dice que aquellos que preparan deben de preparar fruto y sostenerlo. Lo dice ahí en Juan capítulo 15, hablando sobre la vid y que Él es la vid. Y nosotros las ramas que producimos los pámpanos. Cuando miramos ahí bien la palabra, en Mateo capítulo 13, explicando lo de la semilla, el Señor dice: vosotros podéis escuchar la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y tenemos los dos ejemplos que los hemos estado mirando, como Juan el Bautista, delante de la presión de sentirse preso y de no poder salir. Miramos cómo le manda a preguntar al maestro, al Señor, si era él, había que esperar a otro, después de que estuvo anunciándolo frenéticamente. Y el otro caso es el que no la entiende. O sea que aquí tenemos dos casos particulares. Tú puedes que no goces de la puerta, que es el Señor Jesucristo en nosotros, la representación del tabernáculo, gozándote en una fe esperanzada en cuanto Dios nos ama y cómo Él va a hacer por el amor que Él nos tiene, y que fue algo que Él escribió en nuestras vidas con sus manos desde antes que el mundo fuera mundo. O sea que si nosotros debemos de arrebatar algo, es la palabra de fe y tenerla en nuestro corazón. Porque en capítulos anteriores hemos estado hablando en Efesios capítulo 3 del 14 al 20, como una fe que no esté enraizada, cimentada, alimentada del amor de Dios, no se puede mover, ni te lleva ni te alcanza para la fe que nosotros estamos hablando. Entonces, Él dice, el Señor, que por cuanto no tiene raíz, ya que no la entendieron, o aquel que duda en el momento que tiene la persecución o la aflicción, ese tipo de palabra que es fe, no produce en estas personas lo que está mandada a hacer, porque no siembra una esperanza viva de que Dios es el que lo va a hacer. Entonces dice en el 22, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Mira esto. Este ya crece ahogado. ¿Por qué? Porque recuerda que para Dios bendecir tu vida, tú tienes que tener en tu mente pensamientos de Dios. Dios no bendice sino los pensamientos de Él, y los pensamientos de Dios producen fe.
que te dan esa esperanza viva de que lo que estás pensando, de lo que la fe anuncia, lo vas a obtener porque Dios te ama, porque eres deseado por Dios. Pero ¿qué pasa en esta persona? Las preocupaciones de la vida. ¿Cuáles preocupaciones? Aquel que está pensando en cómo hacer su fortuna, aquel que está pensando en cómo asegurar su vida, aquel que está pensando en cómo sacarle ventaja al momento en que está viviendo, no deja espacio en su mente para colocar las palabras que producen la fe, que son los pensamientos del Señor. Está creciendo ahogado por las situaciones que tiene la vida. Entonces, este crece, pero no da fruto. Este es de aquel que cuando tiene todo y dice, bueno, ahora tengo todo, voy a hacer graneros más amplios para vivir con confort, puesto que ya tengo mucho. Y el Señor dijo, mira y esta noche vienen por su alma. O sea, es de los que se esfuerzan toda la vida, aún conozcan del Señor por hacer cosas para vivir bien, y cuando llegue el momento, se mueren y no disfrutaron el reino de Dios. Ten en cuenta que el reino de Dios es aquella capacidad divina que Dios le da al ser humano para hacerlo vivir en un mundo lleno de aflicciones, porque Él no le dijo, Padre, te ruego que lo saques del mundo. No. Sino en el mundo tendrán aflicciones, pero yo ya he vencido las aflicciones, las batallas, las guerras, las pruebas que ustedes tienen. Solamente crean que la fe que les estoy inyectando a través de mis pensamientos, si ustedes los colocan en eso que se llama el culto racional, a la gente no le gusta mucho tener que pensar que la fe, fuera de ser espiritual, porque viene de Dios, en el hombre trabaja a nivel de su culto racional. Es lo que el Señor pide como ofrenda viva. Aquella mente que genera pensamientos, ideas, principios y conceptos, Dios quiere que todo eso que Él haga, lo haga con los pensamientos de Dios. Porque entonces así sus afectos, sus sentimientos, sus emociones no lo van a traicionar, ni su voluntad va a ser esclava del hombre carnal. El hombre carnal, al hombre que vive bajo el sistema del mundo, él se influencia por lo que el sistema del mundo le dice. La televisión, el informe, los libros, todo lo que él consigue es información del sistema del mundo para él acomodarse y superarlo. Dios dice, pobrecito, va a crecer, pero no va a dar fruto. ¿Por qué razón? Porque Dios no bendice sino los pensamientos de Él. Tú necesitas tener pensamientos de Dios en ti para poder que se genere la bendición de Dios, como leíamos en Efesios 3:20. Ni siquiera podemos imaginar cómo Dios puede bendecirnos más allá de lo que nosotros pensemos o imaginemos. Esa es la puerta del reino de Dios. El que nosotros podamos vivir con una fe que sea aceptable, real. No una fe tan espiritual que no se pueda alcanzar. Es una fe que se pueda materializar, porque la esperanza es que Dios lo va a hacer, y Dios lo va a hacer porque Dios nos ama y porque yo estoy consagrado, ya que me doy cuenta cuánto Dios me ama. Eso es muy diferente. Tengo aquí en mis anotaciones lo siguiente. Creo que mi Señor ganó todo para mí. Del monte de los olivos, el pretorio, el calvario, la muerte en la cruz y la resurrección el tercer día, para que solo yo crea a sus palabras y ver cómo éstas obran en los muchos que yo conozco o en mí mismo todos los días y en todas partes. Y eso es lo que forma una fe poderosa con resultados. Porque cada palabra de él es como la semilla de mostaza que tenía una orden dentro dada por Dios para cuando el hortalero la sembrara en su campo,
aunque parecía la más débil y pequeña de todas las hortalizas, naciera, creciera y se desarrollara a tal tamaño que les diera sombra a todas las demás hortalizas. Aquí mismo, en el mismo Mateo 13:31 en adelante, y en Lucas capítulo 17, después del versículo 5, encontramos que por tiempo, ya lo he dicho en veces pasadas, pero quiero hacerte un recordatorio, por tiempo nos han dicho que si tenemos fe del tamaño de la semilla de mostaza, y yo te reto a que tú busques por toda la Biblia en donde dice que la fe tiene que ser del tamaño de la semilla de mostaza. Lo que dice es que si tenemos la fe que tiene la semilla de mostaza, que al ser la más pequeñita que el hortalero tiene en su despensa, porque entre otras cosas la semilla de mostaza no es la más pequeña de toda la semilla, pero de las que se siembran en el huerto sí es más pequeña que la papa, que la yuca, que el maíz, que el frijol, cualquiera de ellas es la más pequeña, pero ella aguarda el momento en que la colocan en tierra, porque dentro de ella hay una orden para que se reproduzca si es necesario y le permiten a crecer de tal tamaño que le dé sombra a todo el campo de esa persona en donde tiene su hortaleriza. Así es la fe que funciona. Toda palabra de Dios tiene adentro una orden para poder hacer lo que Dios mandó hacer. Pero cuando nosotros endurecemos el corazón y ya entramos en aquellos logros personalizados, en donde nosotros nos olvidamos de que es Dios haciendo a favor nuestro, que es la esperanza que la fe nos brinda, sino que ya es que nosotros queremos ayudarle a Dios a hacer las cosas, y no me malentiendan de que no haya que trabajar. Hay que trabajar en lo que Dios nos manda hacer, porque Él bendice lo que nuestras manos hacen. El problema está cuando nos movemos no usando los parales que la puerta tiene. Cuando Jesús dijo que Él era la puerta, dijo: yo soy la fe que da la esperanza por el amor que Dios les tiene para justificarlos todos los días. Esa es la puerta del reino. Cuando nosotros no podemos entender eso, comenzamos a actuar como actuaron muchos en el tabernáculo o en el templo hecho por Moisés. Y podemos ver cómo perdieron tanto la brújula que hasta llevaron al pueblo a caminar en sentido contrario de lo que Dios había mandado. Vamos a ver un ejemplo ahí. Si tú vas a Samuel, primera de Samuel, esto es muy importante porque cuando nosotros no conocemos como somos conocidos, cometemos errores. Mira esto. Resulta que los hijos del profeta Elí, bueno, leamos lo que dice la Escritura. Primera de Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres indignos o impíos, o sea, conocían de Dios, pero se portaban como si no lo conocieran. No conocían al Señor. O sea, se portaban como si no lo conocieran. Ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano, mientras se cocía la carne, lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían en Silo con todos los israelitas que allí iban. Asimismo, antes de quemar la grosura, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía sacrificios: da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y si el hombre le decía: ciertamente deben quemar primero la grosura y después toma todo lo que quieras, le respondían: no.
respondía, no, sí que me la darás ahora, si no la tomaré por la fuerza. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Y vamos a juntarlo de una vez para hacer una sola explicación con el versículo 22. Y Elí era ya muy anciano, oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas? Las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que muriera. Ok, fíjate esto. Aquí tenemos personas insensibles oficiando dentro del atrio interior, donde se presentaban los sacrificios por pecado, donde por culpa, donde por sacrificio de paz, todo aquello que el pueblo llevaba para hacer la paz con su Dios, para que su Dios le perdonase, para que la bendición regresara con ellos, a lo cual ellos hacían desde que Moisés había establecido el tabernáculo. Pero el mal funcionamiento de los sacerdotes, hijos del sumo sacerdote que era Elí, hacía que ya la gente no quisiera ni presentar ofrendas al Señor, y le perdieron toda importancia de que las ofrendas realmente conllevaran lo que había instituido el Señor. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando uno no puede interpretar lo que tenemos que hacer con nuestro templo, que es un simbolismo de lo que el Señor dijo que Moisés había escrito de él y que le fue mostrado de la sombra de lo que vio en el cielo, nosotros podemos oficiar parecido a los hijos de Elí en nuestro propio templo por desconocimiento, como lo leíamos en la parábola del sembrado, o porque los deseos, las persecuciones, las aflicciones de este mundo nos llevan a hacer las cosas que a Dios no le agradan. Por cualquiera de las dos, o por buscar como ellos el interés para sí mismo, se olvidaron de hacer las cosas para el Señor. Y entonces ya llegaron a tal punto que como cabezas que enseñaban al pueblo. Ten en cuenta que el sumo sacerdote, sus hijos venían de la misma línea para poder oficiar. ¿Qué pasó? Confundieron al pueblo. Ya el pueblo no quería presentar nada para el Señor. Lo dice el versículo 17. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Y aquí es donde yo sé que vamos a estar tocando llagas y heridas, pero es necesario. Nosotros podemos ser tan culpables por oficiar para Dios bajo principios que no estén fundamentados en una fe que viene por la palabra de Dios, los pensamientos que salen del corazón de Dios, que nos produzcan esa esperanza viva
de que lo que estamos recibiendo Dios lo va a hacer porque nos ama mucho. Esa sería la ideal. Y ahí viene la justificación diaria y la justificación para la vida eterna. Pero ¿qué tal cuando nosotros recibimos la palabra o los pensamientos del corazón de Dios y la esperanza es que lo vamos a lograr, aunque no nos movamos en el amor de Dios, aunque no haya compasión ni misericordia por las personas? Que nuestro principio sea solamente alcanzar y conquistar y desarrollar. Qué equivocados vamos a estar. Porque todo lo que Dios envía de su corazón tiene como fundamento principal enrostrar a Dios a los que no le conocen. Por eso es que el fruto cada vez será mayor. Lo que hace falta es gente para recoger ese fruto y gente escogida por Dios, como dijo el Señor a sus discípulos. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Que el sustituto de eso es Efesios 4:11. Jesús es el que llama al apóstol, al profeta, al pastor, al maestro, al evangelista, al que sirve, al que canta, al obrero, ese que Dios desea. Cuando tú tienes un llamado es porque Dios te desea. Qué tenaz que Dios nos esté deseando con ese amor tan inmenso y nosotros queramos hacer las cosas como nosotros queremos y nos olvidemos de que hemos sido llamados para que una fe fundamentada en el amor de Dios produzca compasión y misericordia. Cuando tú miras en Juan capítulo 4, el versículo 35 o 36, que habla el Señor de que una comida necesito comer, hablando de la samaritana. Lo que está expresando ahí el Señor es que nosotros, los escogidos por Dios para servir, porque sé que todos sirven en la obra, pero hay unos que Dios selecciona, no para que solo recojan fruto, sino para que ellos lleven frutos, para que ellos den fruto en otras personas, que son los ministros. El Señor lo que enseña allí es que nosotros nos tenemos que alimentar de la necesidad de las personas. Por eso hay ministerios que se desarrollan a gran escala y hay otros que están estancados. Porque todo lo que ellos hacen no involucra la necesidad de las personas. O sea, usted puede tener palabra para evangelizar el mundo entero, pero si la palabra que usted da no va sazonada con amor, no va a producir nada. Y no estamos hablando de echar piropos, porque el amor se enseña así como la fe. Los dos llevan honra. El que mueve su fe en amor tiene obras de ese amor. Es aquel que está haciendo lo que el Señor narró en Lucas 4 del versículo 18 en adelante, que sé que en unos programas más lo vamos a estar tratando. Pero solamente aquellos son los que serán poseedores de la puerta. ¿Qué quiere decir eso, profeta? Bueno, que por eso el Señor decía que la puerta es estrecha y que muchos luchaban por entrar en ella, porque el problema es que tú te apropies de lo que es la puerta. Hay gente que ya está valorando el holocausto de nuestro Señor, el sacrificio por el pecado, y lo aceptan y lo conocen y saben que eso es lo que los ha salvado para la vida eterna. Pero como no valoraron la puerta por la que entraron,
se siguen moviendo en su concupiscencia. Cristianos moviéndose bajo principios morales y de conducta conforme al sistema del mundo cuando llegaron. Sé que es duro, pero es la realidad. Mira lo que expuso el Señor con Isaías. Cuando usted mira Isaías y apenas se empieza el primer capítulo, usted se da cuenta de que el Señor está hablando fuerte. Mira esto. Se había apartado tanto Israel de los caminos del Señor que el Señor los trata como Sodoma y como Gomorra. Mira esto. Isaías 1:9. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos. Quiere decir que la perdición iba a tal punto que el remanente que había quedado era pequeño, y están dándose cuenta de que si no hubiera intervenido Dios, ellos hubieran sido como Sodoma y semejantes a Gomorra. Oíd la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. O sea, ay, ay, ay. Le está diciendo a las personas que tienen el gobierno de su pueblo. Y dice: escuchad las instrucciones de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos, de carneros. O sea, todo eso que tú preparas. Estoy hastiado de todas las cosas que tú me preparas para mí. Y de cebo y de ganado cebado, y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. O sea, todo lo que ellos hacían para el Señor, aunque lo hacían como estaba escrito por la palabra que simbolizaba fe, al Señor no miraba eso. Estaba hastiado de eso. Y les llama que se están portando como Sodoma y como Gomorra. Y ya aquí dice: cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros? De que pisoteéis mis atrios. O sea, está hablando de aquellos que atraviesan por la puerta para venir al atrio, para hacer los sacrificios para el Señor. Ahora imagínate en el templo nuestro, cuando nosotros hacemos cosas pensando que son para Dios y no valoramos el holocausto de nuestro Señor, el sacrificio. Pero vamos despacio. No traigáis más vuestras vanas ofrendas. Quiere decir que ellos presentaban ofrendas de vanidad, jactanciosas, para ser vistos, para agradarse en ellos mismos, buscando sus propios deleites y placeres en la búsqueda de lo que estaban haciendo. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea. O sea, Dios está diciendo, cuando ustedes convocan la asamblea, yo no soporto esa iniquidad de ustedes. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Vuestras lunas y nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. O sea, me dan asco, me dan repugnancia, las detesto, me aburren, pierdo mi tiempo escuchando y viendo lo que ustedes hacen. Ok, ¿por qué este reclamo tan fuerte de parte de Dios? A un pueblo que estaba haciendo lo que estaba establecido por Moisés. Mira esto. Ezequiel 44. Tú vas a ver cómo es la cosa. Es que cuando no nos apropiamos debidamente de lo que es la puerta, que es el Señor Jesucristo, y queremos vivir un evangelio según nuestras propias cosas, vamos a fallar. Vamos a fallar. ¿Por qué razón? Porque lo vamos a hacer
a nuestra manera y en nuestra forma. Estoy perdido. Perdido por un momento, pero aquí estoy. Ezequiel 16, versículo 44. He aquí, va a hablar el Señor, porque siempre cuando nos hablan de Sodoma, Gomorra, estamos pensando en homosexualismo, lesbianismo, alcohol, droga, vino, lo que había en ese tiempo de prostitución. Y mira lo que dice el Señor. He aquí todo aquel que cita proverbio, repita este proverbio acerca de ti diciendo, ¿cuál la madre, tal la hija? Eres hija de tu madre que aborreció a su marido y a sus hijos, y hermana de tus hermanas que aborrecieron a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre Eretea y vuestro padre Amorreo, tu hermana mayor es Samaria, que con sus hijas habita al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma, que habita al sur de ti con sus hijas. Ahora ponle cuidado, porque el Señor les está llamando por este nombre en la boca del profeta. Mira esto. Pero no solo has andado en sus caminos y has hecho según sus abominaciones, o sea, lo que conocemos de Sodoma y Gomorra, sino que además se han hecho otras cosas, sino que como si eso fuera muy poco, te has corrompido más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, declara el Señor Dios, que tu hermana Sodoma y sus hijas no han hecho como tú y tus hijas habéis hecho. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma: arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado, y se enorgullecieron y comieron abominación delante de mí. Cuando lo vi, las hice desaparecer. Mira esto. Esto es importante. Vamos a tratar de dejar esto en el ambiente. Cuando uno no puede conocer lo que significa Jesús como puerta, nos podemos mover fuera de la visión de Dios. Y este es un tiempo muy importante porque es un tiempo de recolección del fruto que ya está listo. Y el segundo paso, que los que somos llamados por Jesús a ministerio o a servicio, podamos parir más personas sin importar que no superen, sino que ellos lleven fruto. Porque cuando el Señor se lo dijo a los discípulos, les dijo que Él los enviaba, que ellos no lo habían escogido a Él, Él los había escogido a ellos para que ellos llevaran o dieran fruto. Fíjate esto. Dice que la iniquidad de ellos fue su arrogancia, abundancia de pan completa, ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Quiero que quedes con esta reflexión, no quiero ni siquiera introducir muy fuerte el tema, pero déjalo como reflexión toda esta semana. Quiere decir que una de las iniquidades de oficiar en nuestro templo, que es lo mismo que hicieron los hijos de Elí, y que no solamente hicieron eso, sino que tenían relaciones sexuales con las mujeres que servían en el atrio exterior, que no aparece mucho escrito sobre la Biblia, sino un renglón, pero la costumbre judía, cuando tú adquieres libros judíos, te das cuenta de que esas eran las mujeres y las hijas de los levitas que oficiaban en el tabernáculo. Y esta gente se había descarriado de tal manera que su ociosidad, porque es una de las cosas que está aquí, tener mucho tiempo te hace estar ocioso. Al estar ocioso, tú vas a estar encadenado al pecado.
porque vas a ir buscando los placeres de la vida, porque te sobra tiempo. La abundancia de pan te hace quitar los ojos del necesitado y del pobre. Esta iniquidad, Dios la está mirando. Porque se supone que tú y yo tengamos la puerta que es Jesús. Que nuestra fe esté enraizada y cimentada en el amor de Dios, y que como siervos, como obreros, como ministros, nosotros, nuestra principal comida, nuestro principal alimento es la necesidad del pobre. Y cuando estoy hablando de necesidad del pobre, no es darle la comida y darle el vestido. Es enseñarle a esa persona que hay una parte de Dios que se llama fe, que crea una esperanza, porque lo ama de tal manera que murió por él y que escribió su vida. Aquel que sus pensamientos no se levantan nunca del piso, que no puede volar, la fe de Dios enraizada en amor, con esa enseñanza visible en nuestros hechos del amor de Dios, va a darle alas como de águila. Este es un tema tan maravilloso. Y sé que estoy tomando todo el tiempo que me requiera, porque una vez que salgamos del atrio exterior, la puerta, ya las demás cosas son muy rápidas. Posiblemente tengamos que detenernos bastante también en el lavacro, un sitio de purificación, porque se nos ha olvidado que tenemos que diariamente purificar nuestro ser interior. Desde cada vez que te acuerdes de algo, purifícalo en el nombre del Señor, en la sangre del Señor. Pero ya mi hijo me hizo señas, será para la próxima semana, y esperando que el Espíritu Santo haya hablado a tu corazón para que dispongamos que nuestro tiempo no se pierda en ocio, ni que seamos orgullosos ni jactanciosos, sino que vivamos una fe que cree esperanzas en las demás personas, basado en el amor que Dios le tiene y en aquella manifestación de amor de morir por ellos cuando ellos ni habían nacido ni lo conocían. Pero si eso está encubierto para nosotros, que leemos las Escrituras, que vamos a la iglesia, que recibimos palabra, que oramos, que cantamos, ¿cómo no va a estar oculto para los que no conocen del Señor? No es solo palabra y ser como una ametralladora, no. Hay algo más importante que conocer la palabra, entenderla. ¿Para qué sirve? ¿Para qué la creó Dios? Pero eso será en el próximo capítulo. Bueno, mis amados, te deseo lo mejor de Dios. Que tengas una semana maravillosa. Que empieces a practicar el amor de Dios con tu prójimo, porque ahí está la bendición. Cuando tú puedes ganar un fruto, para que ese a su vez lleve más fruto, tú tendrás salario de parte del cielo. Cuando se recoge el fruto, obtendrás salario por recoger el fruto. Lo dijo el Señor, no lo digo yo. Quiere decir que nos conviene movernos en una fe que cree esperanzas en el amor de Dios. Te declaro bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.